¡Hey, damas y caballeros! Cordial saludo. ¿Cómo han estado? Espero que bien. Una introducción. ¿A qué? Le tengo lo que hacía falta. El cóctel de camarones. El cóctel de gambas. Esto para el deleite del paladar. El shrimp cocktail. Hey, you order? Can you give me the order? Yes, one shrimp cocktail. A prawn cocktail. Es un plato frío, servido como aperitivo y entrante. Preparado con, ¿cómo? Con gambas. Preparado con camarones. ¿Y qué son los camarones? Son los mismos carídeos. Son un inframundo de crustáceos, de cápodos marinos o de agua dulce, conocidos comúnmente como camarones, gambas, quisquillas, hervidos y pelados, usualmente con especias. Entonces, especia. Pero también jugo de limón. Es el líquido obtenido del endocarpio de los limones. Esto, al ser exprimido, entonces el líquido representa el 30% del fruto y se suele extraer de forma casera, aunque todos ya saben lo que es el jugo de limón. Alguna salsa también es una variedad de verduras que trae lechuga, aguacate y tomate. Lechuga también. Sí, la lechuga. Los lechugones, ¿dónde van a ir? Pues van en un cóctel de camarón. Es una planta, sí. Se cultiva sobre todo en una verdura, pero a veces también su tallo, también a veces su semilla. La lechuga se utiliza sobre todo para las ensaladas, aunque también se ve una comida. Puede ser sopas, sándwiches. Gracias. Entonces el aguacate. Tenemos entonces en el cóctel lo que es aguacate, tomate y lechuga. Aguacate y coman aguacate y tomate. Mira la delicia. Entonces, ¿qué es el aguacate? Es el árbol llamado Persea americana. El aguacatero. Es un árbol. ¿Que dónde es el aguacate? ¿Se cultiva o se siembra? ¿De un árbol? ¿O de qué? Sí, de un árbol que se llama el aguacatero. ¿Qué tal eso? También el aguacate lo han conocido con el nombre la palta. Es una especie. Bueno, y tenemos el tomate. El tomate, conocido como una fruta, siendo también el tomate una fruta, clasificado como una baya, es comúnmente usado en el arte culinario. Su nombre se debe a que se sirve en una copa. El cóctel se sirve en una copa. Delicioso. Aunque no tiene mayor relación con cócteles para beber. No, no es una copa para beber. Pero se sirve en una copa, en un vaso que contenga líquido para beber. Por favor, si vas a servir cócteles, que no sea en otro lugar, que no sea una buena copa para un cóctel de crustáceos. También existen cócteles de ¿qué? De hostias, de ostiones, estrechamente esto emparentados con las ostras. Los ostiones es un género de moluscos. Los ostiones son ampliamente conocidos como personas, por las personas, como alimento por su alto valor nutritivo. Las ostiones también puedes mezclar con pulpos. Wow, eso es otro tipo de moluscos. Estamos hablando de moluscos con las ostiones, los pulpos, las almejas. Los pulpos son cefalópodos. Pulpos son simetría bilateral, con la boca y el pico situados en el punto central. Esos pulpos. También tenemos ostiones, pulpos y almejas. ¿Y qué son las almejas?
Bueno, entonces cualquier día son moluscos bivalvos, bivalvos, de dos valvas, que viven enterrados en la arena, con barros en las orillas. Se distribuye sobre las costas. Entonces tenemos moluscos. En un cóctel de moluscos traen hostias, o ostiones, pulpos, almejas. Y entonces, ¿qué son los mariscos? Porque dicen que cóctel de mariscos sino cóctel de moluscos. Mira, buena pregunta. El marisco son invertebrados comestibles. Entonces, ¿los moluscos son invertebrados comestibles? Sí. Bueno. Normalmente pueden ser crustáceos, el nombre, moluscos, crustáceos, pues son invertebrados comestibles, tanto los moluscos como los crustáceos. Y otros animales también, equinodermos, urocordados. Equinodermos, urocordados. Se cree que su origen podría estar en los restaurantes estadounidenses del siglo XX. ¿Me estás hablando de la historia? Sí, te estoy hablando de la historia del siglo XX. ¿Qué pasaba en el restaurante estadounidense en el siglo XX? Se popularizó el jazz. ¿Me estás queriendo mezclar el jazz con los cócteles de moluscos, de crustáceos comestibles? Sí, con el pescado. ¿Me estás queriendo decir que cuando se consideraba el plato de lujo de la cocina en el siglo XX, estaban mezclando el jazz y que habían leyes donde se hablaba de prohibición de vender bebidas alcohólicas? En todo esto aparecía entonces el cóctel de moluscos. Sí, ese es como el entorno. Cuando se consideraba un plato de lujo, ¿qué hacían? Pues mira, esto se popularizó en América y en Europa. Un plato de lujo, ya saben qué pedir. Cóctel de camarones, cóctel de gambas. ¿Y por qué no cóctel de moluscos? Igual este cóctel se prepara con acompañamientos de otros pescados. Tú puedes pedir un acompañamiento de otros pescados al pedir un cóctel de camarón. ¿De camarón? Pues mira que sí, hay otros pescaditos como la tilapia, como la caballa. Normalmente el cóctel de camarón y de gambas se presenta en copa de vidrio. Una copa de vidrio, bueno, para el cóctel de camarón. Y la base está hecha con lechuga. ¿En serio? Sí. Un poquito de mayonesa, un poquito de mostaza, un poquito de salsa de tomate. Mayonesa, salsa de tomate. O sea, salsa rosada y mostaza. ¿Ya entendiste? Ya entendí. ¡Guau! ¡Qué maravilla! Es una maravilla. Ya sabemos cómo se hace la base. Esa base ya la sabemos. Lo que es la lechuga, lo que es la salsa rosada y la mostaza. Perfecto, así es, una buena base. Es que nos gusta entrar en el detalle. Una función especial, por favor, para el cocinero, entrar en el detalle de las bases de sus platos. Entrar en la base. En la base de sus platos. Entonces, otros ingredientes van a estar variando. Como cual el cóctel de gambas es un plato ligero. El cóctel de moluscos, el cóctel de gambas es refrescante. ¿Y por qué? Pues mira que la lechuga la han metido en un tratamiento muy especial. Esa lechuga la han
enfriado con agua y con hielo para después poder brillar y mantener un sostenimiento para poder permanecer bien refrescante. Entonces, si hay un plato ligero, también hay mucho que ver con el tratamiento de la comida. El cóctel de gambas, por favor, para un entremés, sobre todo en épocas de verano. Se recomienda usar ingredientes frescos, evitando productos enlatados. No me diga que van a meter enlatados, ya que los chefs están marcando la diferencia siempre, mirando algo que genere diferencia. Háblame de la historia, de cómo aparece este cóctel tan maravilloso. A finales del siglo XIX, las almejas, las ostras, los camarones, los moluscos, las estaban ya metiendo en la cocina, muchachos. A finales del siglo, bueno, desde hace tiempos, a finales del siglo XIX se convierten en salsa cóctel. Entonces la salsa ya no es líquida, sino ya es más grumosa. Entonces le pueden meter, como los italianos le metían caldo, le metían vino blanco a la salsa para que cogiera una espesura, un sabor delicioso. Entonces, ¿cómo se hacen las salsas? Dile a los italianos, oye, ¿cómo haces esta salsa? ¿Le meten caldo? Sí. ¿Le meten vino blanco? Sí. Wow, no puedo creer. Y así se forman aperitivos. En Estados Unidos, desde el más humilde hasta el mayor. Con el nombre de Luncheonette, hasta los grandes hoteles, Grand Hotel. En el 1889 un artículo menciona los oyster cocktail. Oíste cóctel. Los cócteles de ostras, el cual se sirve, ¿cómo se sirve? Con una salsa de ketchup. Entonces le meten a las ostras, le meten salsa de tomate. Los cócteles de ostras, precursores de los cócteles de camarón. Primero fueron las ostras, antes de dar con el clic del camarón. Eran consumidas con tenedor, claro, pero era un tenedor especial, era un tenedor de ostras especial. Se acompañaba con salsa de tomate especial, con un jugo de limón. Sí, acompáñalo con un jugo de limón, acompáñalo con la chalota, la carlota, el chalote, la escaloña. Es una verdura, muchachos, originaria de Asia, que proviene de la ciudad de Ascalón, el puerto fenicio. Y la raíz del rábano. También métele el rábano picadito. Mira que este rábano se cultivaba y era comestible también, el rábano. El ajo es el mismo rábano, no, el rábano es distinto. Al ser cultivado, se cosecha en jardines de plantas de rábano. El rábano interviene entonces en el cóctel. El rábano al lado del jugo de limón con salsa de tomate. Picadito. A veces le metían chiles. En serio. Le metían de todo. Jugo de limón, rábano. Bueno. Estupendo, sigamos. Es que se habla de un cóctel con una salsa bien trabajada. Así se parecía como a la salsa Tabasco. ¿Qué es eso de la salsa Tabasco? ¿Me puedes comentar? Es que es de origen estadounidense. No sé si me dan permiso para hablar de los estadounidenses. Mira, fue creada en el 1868 por el señor Edmund McElhney. Un sabor picante en la salsa Tabasco. Se prepara con chiles, a base de chiles. Entonces por ahí van ahí están formando salsas, esta vez picantes. El chile rojo, Tabasco rojo, vinagre, agua y sal. Vinagre a la salsa, sí, le metían vinagre, sal, agua. Sí, y esto estaban en los barriles. Aunque su nombre procede del estado mexicano de Tabasco, la ciudad de Tabasco. Era el toque picante.
a al conjunto de rábano, el conjunto de comestibles. El cóctel de camarón, el cóctel de gamba, se considera un plato representativo de la época del jazz. Entonces disfrutaban el jazz. ¿Con qué? Con un cóctel, oh, qué delicia, en el año 1920, en el 1930. Y en esta época también, felices demostrando que se podía comer, disfrutar del jazz, disfrutar de la vida, con la ley seca. Entonces estaban felices los gringos con su ley seca, en los años 20, en los años 30. Se prohibían las bebidas alcohólicas, entonces la gente estaba mal. Por eso surge el jazz, por eso surge el cóctel de camarón. Para los gringos fue la salvación. Se relacionaron, sí, con la ley seca. Pero ¿qué pasaba? Los hosteleros tuvieron que buscar una apariencia de cristalería. Una nueva cristalería para esta copa. No puede ser una copa, pues tiene que llamarse distinto. Una cristalería para cócteles. Además, ¿es un cóctel para líquido? No. ¿Es un cóctel de frutas, de verduras? No, es algo distinto lo que se presenta. Es muy tentador. En el año 1912 se puede encontrar una referencia al Shrimp Cocktail, un anuncio al periódico en el 14. La razón de su nombre podría estar en que el plato surge. Sí, el plato surge en que, mira, los estadounidenses usan la palabra cocktail. Con toda la situación, las mujeres cocktail, los vestidos cocktail, the cocktail dress. Wow, the cocktail party. Wow, it's a new concept. Yes, a good concept. The cocktail dress, the cocktail party, the cocktail girl. Wow, no, I don't know. Really? The cocktail city, the cocktail moment. ¿Dónde escucharías tu cocktail music? The cocktail pianist, the piano, the cocktail glass, the cocktail body, the cocktail tables. You know, the cocktail tables. Se popularizó entonces también en el mundo de los casinos en Las Vegas en el año 1950. Paralelamente, el cóctel de ostras sufre un declive cuando el precio se dispara. ¡Fua! La historia nos cambia, el precio se dispara debido a la contaminación de las crías de ostras. Se contaminaron las ostras y ¿qué pasó con el negocio? Cuéntanos. No voy a contar más. Ahora me voy a Europa. ¿Y dónde más vamos a encontrar la historia? ¿Qué nos dicen los ingleses del cóctel? En el Reino Unido, la invención del cóctel de gambas se le atribuye a un chef británico, a una mujer, Fanny Cradock, en los años 1960. ¿Qué diría Fanny Cradock? Pues mira, Fanny Cradock en los años 60 usaba el camarón nórdico. Camarón nórdico es una especie de crustáceo, Pandalidae, que habita en las zonas frías del Atlántico. Zonas frías del Mediterráneo, no, del Atlántico y del Pacífico. Con salsas ketchup, para ellos salsa de tomate. Ketchup. Bueno, también es catsup. Es una salsa agridulce, muchachos. O sea, la salsa de tomate, mira que para ellos también es algo distinto. Es el catsup. Entonces una salsa agridulce. De origen chino. Ellos también usan influencia china. Entonces ahí hay una salsa agridulce hecha con tomate y azúcar y vinagre. Al tomate le echan vinagre. ¿Y cómo queda la vaina deliciosa? Échale a la salsa de tomate vinagre, un poquito de azúcar. Y entonces creo que damos con un ketchup norteamericano
que no es parecido a la salsa de tomate porque es un ketchup distinto, es un catsup. Repito, es tomate, vinagre y azúcar. ¿En serio? Sí, el ketchup. El catsup se usa con mayor frecuencia como un condimento para platos. O sea que no es una sopa de tomate, muchachos. Ojo ahí, ojo. Distinto, diferente. El camarón. Le vas a meter este ketchup que lleva vinagre y azúcar en la salsa de tomate. Le vas a meter mayonesa para hacer salsa rosada. Mayonesa y salsa de tomate, pero además métele mostaza. Entonces vamos a mezclar esto, colocando los crustáceos en la copa. ¡Qué delicia! ¿Qué vamos a hacer? La señora Fanny Craddock en los años 60 ya sabía esto, ya sabía la mezcla del camarón con las salsas. Es probable que la señora Craddock esté todavía comiendo más allá arriba en el cielo. Un plato delicioso en los Estados Unidos, no puede ser, gracias. También en Gran Bretaña, en el Reino Unido. En cualquier caso, el cóctel de gambas, de vino por toda Europa entre los años 60, en los años 70, en los años 80. Los españoles se volvieron locos. ¿Dónde vas a ver un español que no esté disfrutando de un aperitivo? ¡Ja! Les sirvió de fiesta, de banquete navideño. Estos se lo llevaron al banquete navideño. Estos españoles le metieron al banquete navideño, le metieron cóctel de camarón. Oh, no lo puedo creer, sí. Entonces, mira, la cocina española con Simone Ortega, en donde le añade huevo duro. Es al cóctel le metieron un huevo duro rallado, como una salsa con crustáceos, pero con huevo duro. Entonces los españoles le metían sus cositas, a los platos franceses le metían sus cositas, a los platos italianos le metían su cosita. Le metían entonces huevo duro a los platos que se daban en otros países. Huevo duro le metían también lo que es esto de... Se me fue la palabra. Una diferencia también que encontramos es el uso de la salsa Marie Rose. Marie Rose, conocida en España como salsa rosa. Salsa Marie Rose, salsa rosa. ¿Cómo puede ser esta salsa rosa para un cóctel? Salsa rosada, muchachos. Es que es el Reino Unido. Ellos usan salsa rosada, típicamente elaborada mediante variantes clásicas, unas variables, como es la salsa de tomate, natural o frita. Salsa de tomate frita, con mayonesa. Ah, pero entonces están fritando la salsa de tomate y a la salsa de tomate le van a fritar y le meten después la mayonesa. Esa es la diferencia con los ingleses. Cada uno se diferencia por su técnica. No lo puedo creer, ya me está dando hambre. Entonces, en el año 1960 hasta el año 1980, se puede publicar en América Latina los recetarios. Vamos a encontrar en el año 80 un recetario de cóctel de camarón. Los colombianos y los mexicanos y los peruanos. Mirá que los peruanos ahí querían su parte, los mexicanos tenían su parte y los colombianos tenían su parte. El cóctel de camarón fue una cocina maravillosa en los años de Perú, en los años 80. Todos los restaurantes en Lima, la capital, incluían un menú, le metían salsa estadounidense, la ketchup estadounidense. Era sustituida, a veces sí, era sustituida por la salsa Golf. Esta salsa Golf es una salsa emulsionada de origen argentino, a base de mayonesa, a base de ¿qué más? De salsa de tomate, tipo ketchup. Ya sabemos cuál es la diferencia entre salsa de tomate
salsa ketchup. Generalmente ha sido sazonado. También métele comino, orégano y morrón. Morrón. Es que querían cambiar. Los peruanos le metían salsa golf. Golf, ya sabemos que le metían mayonesa, salsa ketchup, comino, orégano, morrón. ¿Qué es básicamente la mayonesa? ¿Qué es básicamente la ketchup? A veces le meten un poquito de brandy. Dame el favor. Le van a meter brandy al cóctel de camarón. Estos peruanos le metieron brandy. Pues mira que también acompañaba muy bien el jugo de naranja o la salsa inglesa. Pero eran capaces de meter el brandy a un cóctel de camarón. Pues claro, hombre. ¿Qué querés que te diga? Así son los peruanos. El brandy es un aguardiente que con 40% de alcohol. ¿Le vas a meter 40% de alcohol a un cóctel de camarón? ¿Acaso el camarón necesita 40% de alcohol? Pues mira que así eran los peruanos. No es nuestra culpa. El brandy también se le metía al cóctel de frutas, para que aprendas. El brandy va muy bien con los cereales. El brandy va muy bien con las frutas. No lo puedo creer, a la fruta le van a meter 40% de alcohol. No lo aguantan. Sí, se le metía alcohol a la vaina. El apócope de Brandewig. ¿Sí? Vino quemado. El brandy vino a ser llamado vino quemado. Siendo esto un aguardiente, lo llamarían vino quemado. Es que los alemanes son una cosa loca. ¿Por qué? Porque llamaron al brandy vino quemado, siendo esto un aguardiente de 40%. Es que no solamente era 40%, también tendría 60% de alcohol. Le van a meter a un cóctel de frutas un 40% de alcohol. No. Pues sí, así era el brandy, muchachos. Brandy para frutas. Brandy. Ay, es un vino quemado. Es el que han destinado por carecer de las condiciones de uso. Vino a tener esa idea de carecer de condiciones de existencia, de consumo. Entonces los vinos, ¿se quemaban o qué? El vino de quema, pues proviene de Holanda, de los Países Bajos, esos vinos que son como quemados, lo llaman ellos brandy. Ah, no lo sabía. Esos vinos se queman allá en los Países Bajos y van a quemar tu garganta. Pero eso es aguardiente. La destilación en España, ni hablar con los españoles, porque la destilación del vino, para los españoles, imagínate. ¿Cómo van a hacer los españoles con los holandeses? Si los holandeses ya estaban decididos a elaborar muchas variedades de bebidas alcohólicas. Entonces se fueron los holandeses con sus bebidas alcohólicas. ¿Y qué pasaría con España? ¿Se motivaron también en hacer variedades o no? Holanda y los aguardientes de vino. Entonces mira esa combinación, los holandeses mezclando el aguardiente con el vino. Y por eso el brandy. Brandy Domecq. Mira Holanda. ¿Quién diría que Holanda mezclaría el vino con el aguardiente? ¿En serio? Pues no son tan sanos. Entonces es simplemente lo que se conserva de la cultura gastronómica. Productos del vino. Ah, sí. Mira que se quemó el vino con el aguardiente. Se quema el vino. La graduación alcohólica de estos holandeses en los años 70. No. Llegaría entonces el vino con el aguardiente. ¿Cuánto de alcohol, muchachos? ¿Cuánto cree que hay de alcohol en el vino que es quemado con el aguardiente? Para un 70%. Llegamos a un 70% de alcohol. Los holandeses, como las holandesas, generalmente usaban el aguardiente. Y sale transparente del alambique. Dime qué es el alambique.
El alambique. ¿Qué es? Pues mira que el alambique vino a ser, o la alquitara, un aparato, una máquina para destilación, para la evaporación, condensación, enfriamiento de perfumes. Para la creación de perfumes está el alambique, la alquitara. Para la destilación de perfumes, el alambique y la alquitara. Antiguamente se usaban perfumes medicinas. Qué interesante. Para creación de tés. También. Entonces tenemos que llegaron los holandeses a crear una bebida con 70% de alcohol. Y todos no lo podemos creer. En serio. Sí, a partir del aguardiente, con 40%. Y esto lo metían en un cóctel, muchachos, de camarón. No puedo creer. Los holandeses y las holandesas son aguardienteros, de vinos. Pero no los están llamando como un vino envejecido. No va a estar pensado para un vino envejecido. ¿Cómo va a ser esto? En las barricas de robles finalmente acaban por oxidarse, adquiriendo un tono marrón. Ay, sí, el brandy es un tono marrón, qué maravilla. Como que en las barricadas se oxidaba un poquito la vaina, se oxidaba con el color del vino, color marrón, el aguardiente color marrón, gracias al vino. ¡Wow! Mira que los ingleses se aficionaron tanto a este producto que prefirieron llamarlo brandy viejo, brandy joven. ¿De dónde viene esta vaina del brandy joven y el brandy viejo? De los ingleses. ¿Sí? Brandy. Y entonces tenían las siglas BO, BSO, OX, O. Toda la jerigonza relativa de la edad del aguardiente. De vino de coñac. ¿Me estás queriendo hacer una introducción al coñac? Pues mira que es algo como parecido a una relación entre la palabra viejo y joven. Joven de 20 años. Viejo ya mayor de 20 años. Aparece entonces la palabra viejo y la palabra doyen. Bueno, entonces del brandy al coñac. No puedo creer. Y Cognac es una ciudad en Francia. No puedo creer, entonces se ponen nombres de ciudades para bebidas con mucho grado de alcohol. Le ponen nombres de ciudad, sí, a esas bebidas con mucho grado de alcohol, sí. Y entonces con ustedes se pasa del brandy, se pasa al coñac. ¿Con los franceses o qué? ¿Con los ingleses? Entonces tenemos el brandy viejo del coñac. Brandy y su relación con el coñac. Entonces los ingleses metieron su mano. Los holandeses metieron el aguardiente, le meten vino para el brandy. Pero venga estos ingleses jugando con la palabra viejo y joven y viejo. Meten el coñac, brandy de coñac, un brandy de coñac. Los vinos de la ciudad francesa de Cognac, de la ciudad de Charente, no son aptos para ser ingeridos, ¿ok? Ay, qué ternura, ya no son aptos para ser ingeridos directamente, como si fuera un vino de mesa. Entonces ya no es un vino para servir, un brandy de coñac, ya no es un vino de mesa, porque eran muy flojos para el alcohol, muchachos, y ya estaban muy ácidos también. Entonces se rebelaron, muchachos, se han revelado como magníficos vinos de quema. Entonces se quema el vino con el aguardiente y después lo van a querer llamar como el coñac. De brandy a brandy coñac. Y ya se pasaron, o sea, ya se pasaron de la mesa del vino de mesa. Ya no hace parte de la familia del vino de mesa. Entonces, el coñac se salió de la mesa de vinos, muchachos. Se fue pasado este coñac. Entonces se quemó. El vino se quemó con el coñac.
Entonces, un refinamiento, por favor, que venga entonces el arte de la destilación y algo que se llama el cohobar. El brandy tiene una etimología de ida y de vuelta, que empezó como un vino quemado, sí, con el aguardiente, gracias a los holandeses que estaban muy atrevidos, subiendo el grado a 70 grados, 70% de alcohol. Una vez esto, brandy, estaba ya envejecido, lo iban a llamar coñac, era otra vaina, ya estaban muy fuera del vino de mesa. Mira que la 20ª edición de la Real Academia Española han llamado el brandy, nombre legal, al coñac. Se quedó como brandy, no como coñac. Para que los franceses dijeran, estos españoles no nos dan a nosotros crédito. Pero si es una ciudad en Francia, coñac, ¿por qué no le ponemos coñac? No, brandy. Tal es esta afirmación que hay tipos de coñac elaborados en Francia que se presentan como coñac, no como brandy. No, los franceses estamos con el coñac, no con el brandy. Hey, brandy, eres de la parte de los ingleses, de los españoles, pero el coñac es de la parte de los franceses. Por otra parte, entonces, la legislación nos habla del brandy, una palabra de uso, el uso de la palabra. También para referirse al coñac, para referirse a los aguardientes que tienen una denominación dentro del coñac. Pero entonces hablan de la idea de aguardiente como coñac. Se produce entonces esta situación. La palabra en España, La Rioja, es el sinónimo de un vino tinto. ¿Y qué? Pues que los aguardientes franceses también se denominan coñac. ¿Por qué? Porque son vinos franceses. El vino francés, sus variedades, de vino a coñac. Cabe el vino y cabe el coñac en la idea francesa. El vino tinto lo han llamado vino Rioja. Los españoles siempre. Y los ingleses entonces estaban con su brandy. Una denominación de venta, brandy. Brandy Domecq. Pero no brandy coñac. Se reguló entonces una legislación, muchachos, que implicaba que se estaría comercializando, entre otras, una bebida de aguardiente, de vino. Entonces con ustedes el aguardiente con vino. Y esto era la sensación para los españoles, para los ingleses. Entonces lo han llamado también los españoles, con tal de meterle su ciudad española, el brandy, le darían brandy de Jerez. Brandy de Jerez, producido en el marco de Jerez, a partir de una destilación de vino joven y afrutada para el consumo, y su posterior envejecimiento en los sherry casks. Bueno, entonces le meten la ciudad de Jerez al brandy. Y brandy del Penedés. El Brandywine, alternativa para los ingleses. Brandywine, Brandywine, pasó a significar aguardiente. Sí, entonces querían los españoles meterle a la idea del brandy una ciudad, pero en cambio los ingleses querían meterle el Brandywine, pues vino a llamarse el aguardiente. Mientras en otras culturas, en otros países, pues digamos que el brandy no fue lo que fue para España. Los famosos del aguardiente, del vino, fueron el coñac. Pero no solamente el coñac. Entonces, ¿qué más? ¿Qué más vino con el coñac? Es que el coñac es un tipo de brandy, muchachos. De la familia de los brandy, el coñac. Que se elabora el coñac a partir del vino. Hay distintos vinos, ¿no?
Ah, entonces este puede ser un vino de uva blanca. Puede ser un vino tinto, no. Es un vino de uva blanca, muchachos. Para hacer el coñac, no es con el vino tinto, es con un vino blanco de las cepas. Ah, entonces para hacer el coñac no es con vino tinto, sino con vino blanco. Vino blanco. Una zona cercana a Francia que se llama Charente. La caliza del suelo contribuye para esta calidad de coñac. Es que es exquisito. Bueno, entonces está el coñac que se hace con vino blanco. Y el armagnac es un tipo de brandy, sí, que se produce en la región francesa del Armagnac. Ah, este tiene un 40% de alcohol. Ajá. Y resulta que viene de la destilación del vino blanco. Ah, se destila el vino blanco para obtener unas cepas, unos sabores distintos. ¿Qué hacen para qué destilar un vino? Para sacarle nuevas cepas, nuevos pisos, nuevos sabores. Entonces destilaban el vino blanco, sacaban coñac, sacaban armagnac. Así eran los franceses, muchachos, destilando el vino. Mira que llegó a ser una especie de aguardiente de vino. Sí, el aguardiente de vino, que abarca denominaciones como el aguardiente del vino duro, el vinagre, otras muchas también en Rumania, Bulgaria y Portugal. Entonces, en la región de Charente encontramos el coñac y el armagnac. El eau de vie no sean considerados legalmente brandis, pero bueno, les son esto una medida de cumplimiento a la idea del envejecimiento de alcohol en las barricadas. Requisitos de envejecimiento, entonces entran a investigar cómo son los requisitos del envejecimiento en las barricadas con el grado de alcohol. Se hacen esas variedades. Y mira que el brandy viene a ser una palabra que sirve para designar un aguardiente de vino, incluidos los que preferentemente son conocidos como una denominación geográfica. Es contrario, un reglamento contrario, cuando se está delimitando. De hecho, fueron precisamente los coñac los primeros que comenzaron a llamarse, como la palabra inglesa brandy. Cosa distinta es que para evitar confusiones de los brandys españoles a los franceses que se llaman coñac, tanto el señor Alex Lichin como Emmanuel Madeleine sientan el criterio, no, que todo coñac es brandy, que todo brandy es coñac. ¿No puede adoptarse entonces el término coñac en la parte de España? ¿O procede solamente para una parte de la ciudad de Francia? Lo mismo ocurre. El brandy de Jerez. No, esto solamente es para la zona francesa. No, esto es solamente para la zona de España. El agua de la vie de Penés. El coñac. El brandy. Si no procede chino, de una región, de una cultura diferente. Las indicaciones están legalmente protegiendo esa calidad. Porque se destila, y cuando se destila el vino, se juega con distintos grados de alcohol, con el vino blanco, con el vino tinto, se destila, se saca el producto. Según la destilación, según unas variables que ya sabemos que dependen del tiempo en las barricadas. Mira, qué delicia el olor del brandy. O sea que el racing brandy también existe. Existe también el brandy de cereal. ¿Hecho con qué? Con extracto de pasas fermentadas. Unas pasas fermentadas del cereal. El cereal también se puede destilar, ¿o qué? Se puede fermentar el cereal y alcohólicamente se puede mirar
sus grados porque ha sido fermentado. Entonces aparecen los cereales que se fermentan y con la idea del brandy al lado, pues entonces hacen pruebas con el cereal. Mientras hacían pruebas con el vino blanco, los unos hacían pruebas con el vino blanco, los otros hacían pruebas con el cereal y lo fermentaban, especificando la materia prima, especificando el producto natural. Así entonces nos regalan la historia, los brandis, los brebajes. También se conocieron en Roma, también en Babilonia, el brandy. Se conoce desde el siglo XII hasta el siglo XIV. El vino era destilado para un uso un uso fácil en los comerciantes. La intención era agregarle de nuevo el agua separada del brandy en la destilación. La intención es agradar al paladar con un poquito de agua de brandy que ha sido separada de la destilación. Al vino le metían un poquito del agua del brandy para la destilación, en la destilación, como para su consumo. Luego se descubrió que almacenaban barriles de madera. El producto resultante se mejoraba considerablemente con el vino original. El producto resultaba maravilloso porque habían barricadas de madera. Mira, entonces en Francia hacían sus destilaciones con el coñac y el armagnac. El armagnac se precia de ser un aguardiente de vino blanco. Ah, aguardiente de vino blanco, el armagnac, sí. Es que es un dialecto gascón de la palabra aiguardente, aguardiente. La palabra brandy, inglesa. Según Gordon Brown, se practicaba en España también todo esto de la destilación con vinos blancos. Los Pirineos, también en Gascuña, en el año 1411. Gascuña es otra ciudad de Francia. Y se formó la provincia de Gascuña. Y sucesivamente también ocurría esto. Se distinguen entonces 5 zonas en Francia: Armagnac, Bas-Armagnac, Haut-Armagnac, Armagnac, Blanc, Armagnac, como marcas del Chabot, del Château, La Resine, Marcan, Montesquieu, sí, Marqués de Puisegur, d'Artigalonge. Los productos de Armagnac se han decantado por su uso en la destilación continua, que se decantan en la degustación por el uso de la destilación continua, sin abandonar la destilación en alquitara, en esas máquinas de destilar. La menor toxicidad posible para un aguardiente se ha producido en Francia. La menor toxicidad en el aguardiente lo producen los franceses. Tal es el caso del coñac. ¿Qué es el coñac? Pues mira que el coñac tiene la menor toxicidad de aguardiente. La tienen los franceses con el coñac. ¿Qué le vamos a hacer? Está considerado por haber sido destilado con una máquina como la alquitara, en donde la menor toxicidad se le fue dado al aguardiente que preparan los franceses con el coñac. Ay, felicidades. Coñac utiliza exclusivamente la destilación por alquitarra. Con paciencia se cohoba, dice, rechazando cabezas de colas. Es decir, al final del proceso, en su momento, ese procedimiento asegura la toxicidad. Tras el invento de esta destilación, otros aguardientes de vino superan la toxicidad. Según Gilbert de los 95, la espectacular caída de la demanda en el año 97 arrancó 12.000 hectáreas de viñedos. Se da enorme importancia al producto para que adopten nombres de fantasía.
Allí se inicia la costumbre de echar colorante marrón. El envejecimiento, además, ayuda a eliminar el metanol. Bueno, muchas gracias, muchachos. Tienen un nombre muy bueno, de apellido inglés, el brandy. Entonces mira que la denominación dada de coñac suele ir acompañada de lugares como champagne, champagne, petit champagne, champagne, borderie, bois, bon bois. La palabra champaña, no solamente la palabra coñac, también la palabra champaña, aparece en unas subdivisiones geográficas de la tierra francesa. La champaña significa la campiña. No, no debes identificar esto. La champaña es la misma palabra de campiña y no debe identificarse como un vino espumoso. No debe identificarse con el nombre del vino espumoso. La champaña, vino espumoso. Pues mira que hay subdivisiones en la tierra de Francia en el 1860, llamado también la vino espumoso como coquin, coquin, coquin. Esta fecha de los coquin es menos rigurosa, sí, que los de Jerez en el año 1836. Es que hubo una administración. Esos referentes geológicos se hacen también. La forma de percibir, de presentar, de comercializar los vinidos se presentan como productos locales. Cuanto mayor se presentan también los terruños. El coñac es un arquetipo y tiene una variedad también hasta el extremo, excepto de Alsacías también. En otros países el usual uso del vino siempre genera controversia. El brandy brunello en Italia, brandy brunello, que está hecho con Brunello. Los de Jerez en España, llamado también palomino fino. ¿Cómo van a llamar el brandy Jerez? El palomino fino. Y no suele indicar esto nada distinto a un vino. Los italianos iban con el brandy Brunello, los españoles con el brandy Jerez, que era el palomino fino. Este palomino fino, qué chistoso. Brandy Brunello, brandy Brunello, palomino fino. En España entonces tenemos la ciudad de Jerez, que es la frontera con Cádiz. Tenemos Penedès, la frontera con Barcelona. Ambas con una denominación geográfica que le ayuda a la venta del vino, al brandy de coñac. Mira que los españoles llaman el coñac, ¿sí?, como el aguardiente de graduación alcohólica elevada, como un aguardiente. Entonces ¿es vino o es aguardiente? Pues mira que hay una destilación de vinos. El pueblo francés, por su parte, lo llaman licor alcohólico, licor, con una elevada porción de alcohol. La palabra coñac ha sido retirada del diccionario finalmente. El coñac ya no está en el diccionario de los españoles. ¿Por qué? Sí, brandy de coñac. Tenía que ser así, brandy de coñac. No, el apellido brandy, no con el nombre de coñac, sino brandy. Por ser este su mercado, el mercado es del brandy, no del coñac. Entonces no van a encontrar el coñac, sino que es el mercado de los brandys. Así como el mercado de los vinos, el mercado de los aguardientes, el mercado de los brandys. Brandy. Entonces, hasta ahí llega. Bueno, gracias.
Hasta aquí una introducción muy interesante. Muchas gracias.